desencadena por el cumplimiento de la producción de corticoide fetal. Generará contracciones en el útero. El producto que viene a ser el bebito se acomodará a la cadera de la mamá y realizará los movimientos cardinales que corresponden. Dependiendo obviamente de varios factores, se tendrá éxito en el labor de parto o no. En este caso, se trata de lo que ocurre anormalmente, que en la mayoría de los casos se va a presentar en el 10% o 5% de los partos. Recuerden que el parto normalmente es fisiológico, el parto normalmente no se complica. O sea, 90% de los partos las pacientes van a tener opción de dar un parto normal, sin complicaciones, algunas laceraciones sí, y es por eso que en cada una de las regiones del Perú vamos a ver que las pacientes de la sierra, las pacientes de la selva van a tener partos y no van a tener alguna complicación. Y es por eso la justificación de la existencia de las matronas años atrás. Entonces, eh, nosotros vamos a evaluar o vamos a estudiar en esta oportunidad el 10% de estas complicaciones, ¿ya? De estos partos disfuncionales. El trabajo de parto, en este caso, se cataloga como un parto difícil. Es una paciente que vamos a ver a la ectoscopía, una paciente que tiene mucho dolor. Existen diferentes circunstancias que generan en la paciente una desesperación y todo ello. No solamente por la contracción en sí, sino por el evento de que la paciente nota que esto se está prolongando más de lo común, si es que le haya llevado a la paciente adecuadamente su psicoprofilaxis y la hayan orientado adecuadamente. Entonces, hay que entender que este tipo de distocias se generan por tres causas, ¿no? Una, como ya habíamos hablado en el labor de parto, un problema en la fuerza, en el motor del útero. El otro es el producto en sí, o sea, la contextura que tenga el bebito, si es demasiado gordo o si tiene una posición anómala o una actitud anómala para que favorezca el tema del parto. Y en realidad el canal que viene a ser la cadera de la mamá. Entonces, si nos vamos en el tema del Williams, hay una parte donde nos informa acá que los hallazgos clínicos comunes en mujeres con trabajo de partos ineficaces o disfuncionales. Abarca tres grandes bloques y dentro del bloque, por ejemplo, de dilatación cervical y descenso cervical inadecuado, vamos a encontrar trabajo de parto prolongado, una progresión lenta en la cual la paciente vamos a encontrar, aparte de estar muy adolorida en comparación con una paciente en labor de parto normal, una paciente que si no le han informado, no está supervisada por un personal, que en este caso es la obstetriz y el médico en sí, a la cabecera, vamos a encontrarle con deshidratación, ¿no? Con desesperación, angustia, ¿ya? Tal cual como se está mostrando en la imagen. El otro, pues, trabajo de parto detenido, sin progreso. ¿De qué quiere decir? Que tú evalúas a la paciente, encuentras en una altura de presentación la cabecita, y a pesar de que tú estás evaluando cada 2 horas estás aplicando tu partograma, no encuentras un descenso de la cabeza. Recuerden que el descenso de la cabeza se da casi a la par con la dilatación. Entonces tú puedes tener una orientación de que el parto se está prolongando en relación a la dilatación, pero también el parto se está deteniendo en relación a la altura de presentación. En relación a el esfuerzo de expulsión inadecuado, son pacientes que no han llevado una psicoprofilaxis de forma oportuna, pues no saben cómo pujar. En la mayoría de los casos son pacientes primerizas, en el cual les abarca la desesperación y la angustia. Y en este caso, como no hay un sosiego a su dolor tremendo que están teniendo, pues se bloquean. Y por más que le hables tú, pues no te van a entender. Y esto genera inconvenientes, porque recuerden que la mamá, con cada contracción que tiene su útero, el bebito empieza a tener problemas en la saturación, ¿sí? O sea, el oxígeno disminuye. Al disminuir el oxígeno, pues el bebito, si es que está compensado, si tiene una placenta suficiente y el bebito está suficiente, no va a pasar absolutamente nada.
pero cuando el bebito tiene problemas, ¿sí? Si tiene alguna alteración en la placenta o el bebito en sí trae consigo alguna alteración, vamos a generar un problema. Y en este caso, la mamá, que está, en lugar de estar respirando y tomar oxígeno después de la contracción, con el paso de la contracción, en lugar de estar respirando adecuadamente y no llevar la psicoprofilaxis adecuada, está desesperándose y está llorando, está pujando también en el tiempo que no debería de pujar, está pujando. Y cuando le toca pujar, no puja. Entonces, a eso se llama pacientes con deficiencia en el pujo, un pujo ineficiente. El otro punto importante que les mencionaba es el tema del bebito en sí, pues, ¿no? El bebito con una desproporción fetopélvica en relación al tamaño, un tamaño excesivo. Un bebito que es demasiado gordo y que está iniciando labor de parto. Recuerden que todas las gestaciones van a iniciar labor de parto. Y en este caso, un bebito que está llegando con 4 kilos, 4,500, 4,800, iniciando labor de parto, vamos a generar un problema. Recuerden que em, el contenido, que es en este caso el bebito, va a generar resistencia, ¿sí? Y es por eso que es mucho más factible para la mujer y es lógico pensar que es más fácil sacar un bebito de 3 kilos por parto vaginal que un bebito de 4,800 por parto vaginal, porque existe un sobreesfuerzo, ¿no? No solamente del útero en sí, sino de la mamá también, por el tema del pujo que les comentaba. Y el otro punto es que la cadera tiene que adecuarse. Vamos a ver de acá en unas diapositivas cómo la cadera también tiene que ver con el tema de la desproporción cefalopélvica que puede tener el bebito. No todas las desproporciones cefalopélvicas se van a adecuar a los 4 kilos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a pacientes que son altas, que sus caderas son amplias y que van a poder dar parto vaginal en un bebito de 4 kilos sin mayor sobreesfuerzo. Pero siempre tenemos que tener el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Nos encontramos en Sudamérica, en un país que normalmente tiene una talla de un promedio de talla baja, tanto en el hombre como en la mujer. Y eso acarrea que la cadera sea proporcional a la talla, ¿no? Y tener más complicaciones al respecto. No solamente bueno, estamos en el contexto de Perú, pero actualmente nos encontramos también en la costa, a nivel del mar. Eso también acarrea que las mamás tengan aumento en relación al peso del bebito, ¿sí? Si nos encontramos mucho más a la altura de Perú, como en la sierra, la misma altura va a generar que los bebitos sean proporcionalmente de peso menor. ¿Sí? En comparación con los niños o las gestaciones de la costa. Y eso es por la cantidad de oxígeno que vamos a encontrar en cada altura que nos vamos a ubicar. Y en ese caso, al estar a nivel del mar, pues el oxígeno está proporcionado y eso va a generar que el bebito crezca a toda su potencial, ¿no? Más aún cuando tengamos un sobrepeso en la gestación, en que la mamá no se haya controlado en tema de la alimentación, vamos a tener un excedente o que la mamá tenga un problema metabólico, ¿verdad? Entonces justifica este problema con un parto disfuncional. Una capacidad pélvica inadecuada, claro. Eso va a depender de la cadera, como les decía, de la talla, en realidad. Si la mamá tiene antecedentes, ¿no? De alguna fractura reciente, o si ha tenido un accidente de tránsito en la cual se le ha colocado por una fractura de pelvis, algunas osteosíntesis, se le ha colocado algún tema quirúrgico de traumatología que impida la adecuada, la adecuado proporción o el adecuado tamaño que debería de tener la parte de la cadera que justifique un nacimiento adecuado. Entonces, son también, es algo importante. Mamás que vengan, por ejemplo, con lordosis, sifosis, que tengan mala postura o que caminen inadecuadamente, va a justificar al menos que yo sospeche en alguna desproporción cefalopélvica que podría justificar en ello. Sí, también tengo que tenerlo en cuenta. La mala presentación o posición del bebito, claro, ¿no? Bebitos que están atravesados o bebitos que tienen posición podálica. Entonces, la presentación podálica va a justificar que de todas maneras la forma, la presentación del bebito tenga un diámetro mucho mayor
a la cabeza, ¿no? Y eso genere también una desproporción bueno, en este caso pélvica. La anatomía fetal anómala, claro, si estamos frente a un bebito con hidrocefalia que tiene un diámetro biparietal mucho más del percentil 99, pues eso justifica también una alteración, una desproporción cefalopélvica y un trabajo de parto anómalo. Ruptura de membrana sin labor de parto. Hay que entender que normalmente en el 80-90% de los casos, cuando se produce una ruptura de membranas, el 80-90% de estas mujeres inician labor de parto de forma espontánea. Es más factible que cuando estén a término la gestación se presente en labor de parto en aproximadamente 6 horas. ¿Sí? Entre 6 a 8 horas la paciente ya está en labor de parto franco y ya está iniciando labor de parto en fase activa y no hay ningún problema. Pero en este caso, cuando se han roto las membranas y estamos en una gestación pretérmino, es mucho más probable que este labor de parto franco que les comentaba se detenga, ¿no? Que no llegue la paciente a dilatar. Y en el caso que la mamá tenga gestación a término, que tenga, imagínense, 40 semanas, que haya roto las membranas, hayan pasado las 6 horas, hayan pasado 8 horas y no inicie labor de parto, que no haya ninguna contracción ni nada por el estilo, y sea una ruptura de membranas evidente, pues es mal pronóstico. Hay que entender que en relación al trabajo de parto hablamos de pronóstico, no hablamos de certezas, y siempre se le tiene que informar a la paciente. Cuando ustedes estén en el SERUM, se le tiene que informar, o en el internado, del pronóstico para el parto, lo que se puede tratar de lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos una bola mágica para saber exactamente si el bebito va a generar desaceleraciones justo cuando está en dilatación 8, ¿no? No podemos predecir, podemos dar un pronóstico, una probabilidad, ¿sí? Que la tasa de éxito para la paciente para parto vaginal será alta, ¿sí? O será baja. Entonces, las distocias un punto es la desproporción cefalopélvica y la falta de progresión. El mecanismo de la distocia, el trabajo de parto ineficaz, generalmente se acepta como una posible señal de advertencia de una desproporción fetopélvica. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy teniendo un bebito que me parece relativamente grande, que tiene una altura uterina mayor de 35 centímetros, y estoy sospechando que este bebito es ligeramente eh, con sobrepeso, o estoy sospechando de macrosomía, y este bebito no está encajado, y es primeriza la paciente, pues hay que tener precaución, porque los puntos, me estoy encontrando puntos que no son a favor del parto, si se dan cuenta. Entonces, ante ello, ¿cómo yo diagnostico desproporción cefalopélvica? La única forma de diagnosticar desproporción fetopélvica franca es en fase activa de labor de parto. ¿Qué quiere decir? Darle a soltar a la paciente manejar de forma espontánea o expectante su labor de parto para definir si el bebito va a ser una desproporción fetopélvica franca. Existen casos distintos, bueno, en los cuales no voy a esperar que inicie labor de parto, como que el bebito está atravesado o que esté en posición podálica, pues no es un parto anómalo, que actualmente ya se define como cesárea. Antiguamente los partos podálicos se podían intentar parto vaginal, pero existían algunas reglas. Entonces, retomando al punto, cuando existe una desproporción fetopélvica, hay que esperar cuando normalmente la cadera es una pelvis que le llaman pelvis límite, pues vamos a tratar de probar el parto, siempre en comunicación de la paciente, siempre informándole a la paciente. ¿Sabe qué, señora? Mire, su cadera me parece un poco estrecha, ¿ya? Me parece un poco estrecha, porque la única forma de nosotros tener una noción es haciendo una evaluación, que al final es más o menos subjetivo, ¿no? No es tanta la certeza con la cual nosotros podamos definir una pelvis estrecha. Hay casos y hay casos, pues, ¿no? Hay casos que son demasiado groseros que es relativamente sencillo diagnosticarlo. Pero cuando existe alguna duda y estamos catalogando como pelvis límite, podemos esperar o podemos definir la desproporción fetopélvica en fase activa en labor de parto. Entonces, acá, esto es también una gráfica de Williams. Nos van a dar algunos patrones de trabajo de parto anómalo, criterios de diagnóstico y métodos y tratamiento.
Cuando estamos frente a una paciente en fase latente prolongada, ¿qué quiere decir? Que es una paciente que te va a llegar a tu serum, que está en una dilatación, y bueno, tú le dices, ya señora, de acá le vamos a evaluar. La paciente regresa después de 12 horas, está en una dilatación, le vuelves a decir, mire señora, tranquilícese, y le explicas, pues, ¿no? Cómo es la labor de parto, y pasan las 20 horas y le vuelves a decir lo mismo y en este caso a la paciente no tomas una acción, hay que tener una precaución al respecto, porque cada uno de lo que se comenta en medicina tiene una norma, tiene un límite, tiene parámetros. Entonces, la fase latente tiene el parámetro que en las nulíparas podemos esperar hasta 20 horas labor de parto. Eso sí, hay que aclarar a la paciente, pues no, por eso es la psicoprofilaxis. Hay que informar a la paciente que la paciente primeriza puede esperar hasta ese tiempo, más o menos teniendo una noción de cómo podemos manejar, pues, ¿no? Si es una paciente, imagínense que ya está un día, ¿no? O sea, yo me refiero como personal médico. Yo le evalúo a la paciente y yo soy consciente que le encontré a la paciente en una dilatación y yo mismo le estoy recibiendo a la paciente nuevamente después de un día y está en una dilatación. Tampoco no indica la fase latente prolongada una indicación absoluta de una cesárea. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento es básicamente el tratamiento que se tiene que hacer es un reposo en cama. El tema es reposo en cama entre comillas, pues no, o sea, orientar primero a la paciente, dar la nutrición correspondiente, porque las pacientes se pueden deshidratar, no pueden consumir alimentos, en algunos casos porque ellas no lo ven conveniente, pero hay que explicarle que la paciente está en camino a un labor de parto, que le va a acarrear este consumo de energía. Por lo tanto, la paciente tiene que estar bien alimentada, bien hidratada de cara a un parto. ¿Sí? Entonces, después de haberse cumplido esto, ya podemos iniciar un tratamiento ya, en el caso sea necesario con oxitocina, salvo casos de algún problema, ¿no? Como dice ahí el gráfico, una cesárea con problemas de urgencia en el cual encontremos otro contexto, otra alteración. Pero usualmente una fase latente prolongada no entra de emergencia, ¿no? No entra como una cesárea de emergencia. Usualmente no es así. Los trastornos de retraso, retraso en la dilatación. Sabemos que normalmente va dilatando a 1 centímetro, ¿no? Por hora, cada una de las gestantes. Bueno, hay una diferencia entre las multíparas, ya de aproximadamente 0,5 centímetros. Esa diferencia hace que nosotros tengamos en cuenta esto, porque nosotros tenemos que valorar una vez que la paciente ingresa en fase activa al labor de parto, según la curva de Friedman en 4 de dilatación, nosotros tenemos que abrir un partograma y tenemos que vigilar esa curva de labor de parto. Entonces, mientras se mantenga una dilatación, ¿sí? Un retraso de la dilatación, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo le estoy evaluando ahorita que son las 9 de la noche, le estoy evaluando a la paciente, está en 4 de dilatación. De acá a 9 me toca 2 horas después, bueno, son a las 11 de la noche, lo tendría que encontrar. Si estoy encontrando ahorita en 4 debería encontrarlo en 6. Y en ese caso no lo encuentro en 6, lo encuentro en 5, por ejemplo. Eso me justifica un retraso de la dilatación de la fase activa. ¿Sí? Entonces, el tratamiento que puedo optar es expectante. El expectante significa darle hidratación, darle soporte a la paciente, explicarle cómo debería de respirar, cómo debería de colaborar con el personal médico y no médico para la atención del parto y tratar de tranquilizarla. Pero existen otras complicaciones, como por ejemplo, yo estoy evaluando a la paciente, estoy a 9 de la noche, le estoy evaluando en 4 de dilatación, le evalúo nuevamente a la paciente, ya son las 11 de la noche, le evalúo, debería estar en 6 y está en 4 de dilatación. Eso es distinto, ¿sí? No ha avanzado lo que ha tenido que avanzar. Entonces, eso sí justifica un diagnóstico, al menos de trabajo de parto disfuncional primario. El libro GAPE o GABE, van a encontrar ese diagnóstico, que es mucho más sencillo de lo que menciona el Williams o otros libros de obstetricia. ¿Por qué? Porque el libro GAPE divide el trabajo de parto disfuncional en primario, secundario y terciario, y es relativamente sencillo manejarlo e interpretarlo también. Por ejemplo, es una paciente que está en 9 de la noche, a las 9 de la noche está en 4 de dilatación,
Yo le estoy evaluando a las 11, o sea, 2 horas después, y está, de 4 pasó a 4. Es un trabajo de parto disfuncional primario, que quiere decir que no avanzó lo que correspondía. Se hace el manejo, se da hidratación, se evalúa a la paciente, se evalúa nuevamente el contexto, la cadera, el bebito, ¿sí? Las fuerzas, las contracciones que pueda tener la mamá, que son adecuadas o no adecuadas. Tengo que valorar si está con una unidad de Montevideo aceptable para que esto fluya, para que inicie, para que dilate lo que debe de dilatar y corregir eso. Entonces, el segundo tiempo, a las 11 de la noche, lo estoy evaluando nuevamente y esta paciente sigue en 4 de dilatación. Es un trabajo de parto disfuncional secundario, ¿sí? Entonces, en este caso, corrijo con oxitocina lo que debo de corregir y trato de darle una chance más. Si esta paciente, que es a las 11 a la 1 lo estoy evaluando, son 2 horas después, no está en 4, perdón, sigue en 4, ¿sí? Eso se llama trabajo de parto disfuncional terciario. Y eso es indicación de cesárea, ¿sí? Una indicación de cesárea por alteración en la fase activa de labor de parto, ¿no? Trabajo de parto disfuncional. Listo, ya está. Fácil, no hay por qué cambiarlo, ni nada por el estilo. Entonces, cuando ustedes estén en el SERUM, más o menos también van a aplicar lo mismo, ¿no? Recuerden que en el SERUM no van a tener la obligación de atender partos, eso sí, no están obligados a atender partos, eso lo tienen que saber, lo tienen que tener bien claro, pero sí están obligados a atender las emergencias. Entonces, una emergencia puede ser una paciente en labor de partos. Entonces, por ello, tienen que estar bien preparados para todo esto, para que se entienda. ¿Listo? Entonces, sigamos. En relación al trastorno de la detención, ya pacientes que no hayan generado, por ejemplo, una detención en el descenso. Tú estás evaluando a tu paciente que está dilatando adecuadamente, pero no está descendiendo. Entonces, a la par de la dilatación, tú estás valorando el descenso que debe de encajarse, que debe de presentarse en la cabecita del bebito. Le rogaría que uno de ustedes me avisen cuando falta media hora para terminar. Recuerden que creo que me había comentado su delegado que tenemos un tiempo porque de acá viene una clase más o algo así, ¿no? Entonces, tenemos 1 hora y media para completar toda la clase. Le rogaría, por eso les digo, media hora antes de que se cumpla el tiempo, que me avisen para más o menos valorar cómo estoy yendo, si es muy rápido, muy lento, todo esto. Entonces, al respecto, cuando tú estás evaluando una detención en la dilatación ya, y estás diagnosticando de esa forma, pues vale la pena saber si estás frente a una desproporción cefalopélvica. Y la desproporción cefalopélvica no solamente lo hace la cadera, ni tampoco solamente lo hace el peso del bebito, sino que tienen otros factores, ¿sí? El bebito puede estar en una actitud inadecuada para labor de parto. ¿Cómo una actitud inadecuada? Por ejemplo, puede estar agarrándose la cabeza el bebito justo en la labor de parto, y eso generar una presentación compuesta que me acarrea una dilatación en labor de parto. ¿Una dilatación en labor de parto normal o es que me acarrea también una detención en labor de parto? Y eso acarrear o justificar una cesárea. Anomalías de la fuerza expulsiva, tipos de disfunción uterina. O sea, el tema es ahora el problema es el motor, el útero. Recuerden las unidades de Montevideo, cómo se pueden diagnosticar o cómo se puede saber cuánta unidad de Montevideo tenemos. Recuerden cuántos en un trazado, cuántas contracciones tiene y cada contracción, cuánto es la intensidad que tiene cada uno. Creo que tengo una diapositiva de acá para explicarles. Pueden existir disfunciones útero-hipotónicas. ¿Qué quiere decir? Que es un útero bastante pequeño. Tú le haces, si ya se diagnosticó una desproporción cefalopélvica, ingresas a las operaciones, sacas un bebito relativamente promedio de 3 kilos 400, 300, sacas la placenta, se produce el alumbramiento, pero después te fijas que es un útero relativamente pequeño. Sí, relativamente pequeño, y eso se da. O sea, en algunas oportunidades vamos a estar frente a unos úteros que están casi al criterio de úteros hipoplásicos, que quiere decir que son úteros que no son capaces de iniciar labor de parto, que a pesar
de tener a un bebito y haber desarrollado un bebito de características aparentemente normales, con el peso, el líquido y la placenta, pues no son capaces de generar una contracción adecuada, no son capaces de generar un labor de parto eficiente y acarrean una desproporción cefalopélvica. Por eso es que en algunas oportunidades no se entiende si el bebito está de cabeza, está en buena posición, la cadera es adecuada, no se entiende por qué motivo no inicia labor de parto o por qué ya habiendo iniciado labor de parto, este útero no cede a la oxitocina, ¿no? Entonces, las explicaciones hay un montón y una de ellas es el útero, que es bastante desproporcional a lo que debería tener una mamá. Otras cosas también, una disfunción uterina incoordinada, son casos extraños. Un útero con una disfunción uterina hipertónica, ¿qué quiere decir? Que es por ejemplo, una mamá que llega con una gestación de 42 semanas, que se le está iniciando la inducción de labor de parto. Se ha valorado mediante las siglas de Bishop, se ha valorado un Bishop ineficiente, eh, y se le está madurando el cuello del útero. Se ha colocado misoprostol de un octavo de la tableta, que viene de 200 microgramos, se le está colocando 25 microgramos, pero en esta oportunidad, por X motivo, sí, existe una hipertonía en el útero, producto del mismo medicamento. Entonces, el extremo de generar contracciones en demasía tampoco no va bien con un labor de parto normal. Esto es una lectura de la unidad de Montevideo, es una gráfica sacada del libro William. La unidad de Montevideo lo que vas a hacer es sumar el grado de intensidad de cada una de las dinámicas, sumar y sacar una media, ¿no? Pero lo más fácil es tener un promedio también, ¿no? De cuánto más o menos va por acá, al promedio aparentemente 50, ¿ya? 50 milímetros de mercurio, y saber cuántas contracciones tiene, bueno, un trazado, uno, 2, 3, 4, 5 contracciones. ¿No? 50 por 50 de promedio por 5 pues más o menos sale 250. Pero acá el libro es un poco más prolijo y te está diciendo que tiene 242 unidades de Montevideo. A partir de los 200 o 250 es una unidad de Montevideo que debería estar en una paciente en fase activa en la labor de parto. Por lo tanto, si yo tengo esto, quiere decir que el motor del útero, el motor de labor de parto está perfecto, está funcionando adecuadamente. No merece más oxitocina, no merece otro medicamento hipertónico que justifique más contracciones, porque si no me voy a ir al extremo y en lugar de ayudar voy a perjudicar a la gestación. En relación a las anomalías de la fuerza expulsiva, los trastornos del trabajo al parto, la prolongación de la fase latente, y hay que diferenciar siempre, es que si está viniendo una paciente con pródromo de labor de parto, si es una paciente que realmente está en fase latente de labor de parto. ¿Por qué? Porque hay pacientes y hay pacientes. Bueno, hay que entender que en algunas oportunidades, bueno, la persona que acude a un centro de salud pues no ha llevado un curso de medicina ni nada por el estilo. Entonces hay que saber orientar para que la paciente entienda que actualmente no está en labor de parto, que está iniciando la labor de parto. Pero basta que ya la paciente empiece a perder moco con sangre, basta que yo evalúe a la paciente y encuentre una dilatación, que encuentre borramiento, que encuentre una altura de presentación no adecuada, y yo le esté diagnosticando que ya está iniciando la fase latente de labor de parto para que empiece a correr este relaxito, en la cual yo tengo que estar supervisando también a mi paciente para que no se me vaya al extremo. ¿Sí? Una vez que se ha entendido eso, el paciente pues puede una fase latente, perdón, un pródromo de labor de parto o a lo que llama un falso labor de parto, puede aparecer la contracción, la paciente tener la incomodidad, acudir a la emergencia, pero realmente no tiene ni pérdida de mucoso, no está ni dilatada, nada borrada, ni nada por el estilo. Y lo más probable es que como es un falso labor de parto, pasa la contracción y la paciente regrese tranquilamente a su casa. Y eso sucede, ya sucede más frecuente a las 37, 38 semanas. Pero como lo vuelvo a decir, recuerden, cuando ya está empezando a dilatar, pues empieza a agotarse todo, ¿ya? Y así ahora, a partir de la fecha, mire, tenemos tanto tiempo para que inicie su labor de parto normal, vamos a tener un peso normal, una velocidad normal, una velocidad normal. Entonces, solamente es cuestión de esperar, señora, y lo vamos a atender. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser siempre en tópico de ecología una vigilancia a todos los pacientes que van a llegar ahí, porque van a llegar pacientes que tienen grado de audiencia mucho mejor, mucho más en comparación con una paciente que sería por problemas. Y si tú no tienes el signo de manejar adecuadamente a este paciente, vas a
llegando, por ejemplo, con este desprendimiento prematura. Entonces tienes que tener bastante tino en qué dar prioridad a pacientes que están antes o cuando están internados o cuando han una residencia al respecto de esto. En relación a los trastornos activos, trastornos de programación, como habíamos dicho, y trastornos de atención. Hay una recomendación, o sea, Williams, que es del año 2019, creo que 2020. Hay un consenso que se generó en el 2016. Debido a que existen un montón de áreas, como saben ustedes, no, en diferentes países. Nosotros somos uno de los más países de Latinoamérica y el país que mejor lleva todo el tema de perinatalidad, de ginecología y obstetricia en Chile, a nivel de Latinoamérica. Entonces, siempre se va a tratar de llegar a los otros países. Estamos mejor, entonces, si nos comparamos, vamos a tratar de siempre llegar a ese estándar. Entonces, ahora, este contexto ya existe, bueno, desde los 80, que olas de áreas, cuales se justifica por diferentes motivos, y uno de los motivos que va a haber ese desencadenado es que el área de ginecología es un área de medicina en la cual está muy inmerso en los problemas legales. Entonces, eso va a agregar un peso bastante crucial para que lo que se escriba en el libro no se cumpla en algunas oportunidades. Obviamente, es importante para esto conversar con la paciente, como les digo. Ustedes conversan con la paciente, conversan con el familiar, se hace tiempo de poder calcar la decisión de ambos, ¿no? Tanto el personal médico como también de la persona que está cara a un parto. Y con eso, creo yo que se disminuye en cierta parte, ¿no? Pero no te libra de todas maneras del problema médico legal. Siempre tienes que tener el miedo de saber cómo manejar a los pacientes. Recomendación de 2016, mira, la tiene programada, no es un ingreso al parto, lo que les decía. Entonces, no a todas las pacientes que sean en fase latente, labor de parto, y si hay alguna dilatación a las 22 horas, en una dilatación, uno debería operar a todas, y lo que tiene que hacer es un manejo expectante, hospitalizarlas y tratarlas, y se alimenta adecuadamente, que descanse, porque se sabe que los pacientes que no han dormido, que están todo ese cansancio y están agitadas, y no tienen la labor de parto, van a agarrar mucho más problemas, o sea, al final van a convertirse en cesáreas. Pero al fin, si yo tengo esa precaución de las pacientes y manejo prolijamente esto, hay una gran proporción de los pacientes que van a hacer la labor de parto solitos. Segunda indicación de 2016, no todo parto progresivo lento es indicativo de cesárea, otro punto. O sea, no todo trabajo de parto disfuncional primario es cesárea. Sí, por eso les dije, trabajo de parto secundario y trabajo de parto terciario. Entonces, cuando es un trabajo de parto lento, yo lo que tengo que hacer es diagnosticar trabajo de parto disfuncional primario. Y al respecto, lo mismo, hidratación, orientación a la paciente, si es necesario alimentación, algunas sustancias de azúcar que necesite la paciente, puede consumir, de preferencia líquidos o sólidos, también hasta la labor de parto. Igual ver evaluando todos esos tres puntos que les había mencionado. Si el problema es el útero, si el problema es el cervicio, si el problema es la cadera. Y diagnosticar adecuadamente, ¿no? Porque de nada sirve que se haya producido un DCP, ya, o sea, que estemos sospechando, esta paciente no va a hacer un DCP, está en 4 dilatación, ¿no? Esta señora va a hacer un DCP y al final lo manejo de forma espontánea y me hacen DCP dentro de 4 a 6 horas después de múltiples tactos, después de que la paciente asumió un montón, de nada sirve, ¿no? Entonces no tiene lógica. Entonces, siempre es importante evaluar bien y tomar la decisión oportunamente. Tercer punto, el umbral de dilatación recomendada. Recuerden que la curva de Friedman, el paralograma de la OMS y lo que maneja el Ministerio de Salud es de acuerdo a la dilatación 4, ¿no? 4 y dilatación fase activa. Pero existen, de acuerdo a estudios recientes, diseñados por SANS, ZNG, esta persona define que la fase activa de labor de parto es a partir de 6 de dilatación y cambia el paradigma acá.
cambia todo el panorama. Por el hecho de que se sabe que en la paciente, a partir de esa dilatación, es un labor de parto, sí, franco. Y sí, en cierta parte tiene razón, porque si nosotros vamos en algunas pacientes, la labor de parto, la dilatación en 4, pues se lo encuentras relativamente tranquila la paciente. Y a las pacientes que ya están llegando a 6 de dilatación, 8 de dilatación, sí tienen otra contextura de mucho más dolor, de mucha más agitación, producto de que esto ya está en labor de parto franco. Entonces hay que valorar eso, ya que la dilatación 4 ya está al menos en tela de juicio y así empieza el cambio, ya que podría presentarse un cambio de acá en años posteriores y a recomendarse que la paciente en labor de parto franco, fase activa, labor de parto, empiece en 6. Cuarta indicación de cesárea si tenemos RPM con un umbral recomendado. Claro, si el RPM ya se ha producido y ha pasado más de 6, 8, 12 horas, pues justifica que y la paciente no está en labor de parto en absolutamente nada, pues esto tiene mala pinta, ¿ya? Y es mejor terminar en una cesárea. La tasa de cesárea recomendada en cada institución es variable, pero se recomienda que sea menor del 30%. ¿Listo? El trastorno del descenso de en la segunda etapa. La desproporción del feto y la pelvis se hace evidente en esta etapa, ¿ya? Cuando estamos en una fase activa, como les dije. Después de 3 horas en la segunda etapa, el parto por cesárea u otro método quirúrgico aumenta progresivamente. Claro, si yo estoy diagnosticando trabajo de parto disfuncional primario, trabajo de parto disfuncional secundario, a cada trabajo de parto, si primario, secundario, aumenta las posibilidades conforme va pasando el tiempo de las evaluaciones de que la paciente ingresa a un método quirúrgico, eso es evidente. La prolongación de la segunda etapa tiene una asociación con la prolongación de la primera etapa. ¿Qué quiere decir? O sea, si es que la paciente inicia mal, ¿ya? Si es que la paciente inicia mal, está iniciando mal, es más probable que la segunda etapa, o sea, su fase activa, el labor de parto, lo haga mal. Si la paciente está empezando con su fase latente de forma errática, un tanto sospechosa, ¿no? Por más que yo haga lo que corresponda, la fase la segunda etapa, la fase activa de labor de parto, también tendrá un cierto porcentaje de algo anormal. Hay que entenderlo eso. Entonces, en relación a la gráfica, esto es lo que les decía, ya esta persona en el año, bueno, en 2012 era lo que había encontrado, determina que la fase activa de labor de parto empieza en 6 de dilatación, recuerden, ya, a diferencia de Friedman de 1955, que es bastante tiempo, ya, es bastante tiempo, entonces sí, sí es importante una, este, un conocimiento nuevo, bueno, ya es importante sí oxigenar el conocimiento porque porque eso nos va a dar otras formas de trabajo más eficaces. Y es importante también porque ya que esto del tacto es subjetivo, a una persona le puede parecer 3 de dilatación y a otra persona le puede parecer 4 de dilatación, ¿sí? Teniendo en cuenta que en fase latente, en 3 de dilatación está en fase latente el labor de parto y el trabajo y la forma de cómo nosotros tenemos que manejar a esta paciente es totalmente distinto que estuviera en dilatación 4 de la paciente. ¿Me dejo entender? Es como un ejemplo. Yo le evalúo a la paciente y para mí está en 3 de dilatación, pero llega otro médico, cambio de turno, evalúa a la paciente y dice está en 4 de dilatación, cuando realmente la paciente estaba en 3. Pero si el médico que está entrando en la guardia de noche está diciendo y está en 4 de dilatación, lo que tiene que hacer el personal obstétrico es iniciar el partograma. Pero si la paciente está en fase latente de labor de parto, se va a comportar como una paciente en fase latente. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, la dilatación va a ser lenta. Sí, por eso es fase latente. Pero es que realmente la paciente no está en fase activa y ahí se cometen errores. ¿Sí? Por eso es que en este caso yo puedo diagnosticar o el médico que está entrando de guardia anoche puede diagnosticar falsamente un trabajo de parto disfuncional primario, un trabajo de parto disfuncional secundario porque va a haber un enlentecimiento en la dilatación. Es que realmente la paciente no está en fase activa y esto acarrea mayor cantidad de cesáreas. ¿Listo? En relación al esfuerzo del pujo, hay que saberle explicar a la paciente cómo debe de pujar. Es importante también entender que existe un riesgo de disfunción uterina
¿ya? En este caso, hay 40% de las mujeres que desarrollan coriomenitis después de requerir oxitocina para un parto disfuncional. Este, más, más tarde requirió un parto por cesárea. En este caso, cuando los pacientes están haciendo este, un trabajo de parto disfuncional, ¿sí? Y yo estoy encontrando que el útero no es el que debería, el útero es el problema, ¿sí? Y estoy dando tratamiento al útero, le estoy colocando oxitocina. Hay algo anormal, algo de sospechoso cuando el útero se ha desarrollado adecuadamente, no ha habido alguna alteración, no hay un mioma que esté comprometiendo el trabajo adecuado del útero. Y en este caso, cuando ya está en fase activa la labor de parto y estoy encontrando que el útero no se contrae adecuadamente, le estoy colocando oxitocina, algo sospechoso también es que el útero podría estar infectado o al ambiente que contiene el bebito podría estar infectado en el 40% de los casos. Entonces, hay un estudio al respecto que determinó eso, que las pacientes que le colocaban oxitocina por un trabajo de parto disfuncional, producto de un problema en la contracción del útero, 40% o 4 de cada 10 pacientes que tuvieron este problema tenían coriomionitis. Recuerden que la coriomionitis es una enfermedad de las membranas corioamióticas y existen diferentes grados, en la cual no necesariamente vamos a encontrar pues todos los puntos importantes para diagnosticar una coriomionitis. En relación a la analgesia combinada epidural, ya, en este caso, hay que entender que es lo que le llaman parto sin dolor, ya, es una, es un tratamiento que se tiene que dar siempre con un anestesiólogo al lado. Y curiosamente, el parto sin dolor se inicia en dilatación 6, ya, eso es una indicación. Indicación de que el inicio de labor de parto es que la paciente, como parto sin dolor, inicie un tratamiento con dilatación 6. ¿Por qué? Porque yo supongo que se basan en la evaluación que les había mencionado del labor de parto franco, ¿no? Este labor de parto franco con los estudios de SAM generaron que sea proclive iniciar un tratamiento en este aspecto. Al respecto, en relación a la ruptura prematura de membranas a término, se complican aproximadamente en el 8% de los casos. Se induce con oxitocina, que es lo más preferido a dejar de tener un manejo expectante. ¿Qué quiere decir? Es una paciente que llega con ruptura de membranas. Yo no voy a esperar que cumpla pues sus 8 horas, sus 12 horas y recién iniciar tratamiento. No, la paciente que llega con ruptura de membranas, una vez llegado, lo ideal sería que haya pasado el mínimo tiempo posible, pues, ¿no? Se inicie una hospitalización con medicamento para inducir el parto. Eso es lo ideal, ¿no? Generarle contracciones a la paciente e iniciar, pues, ¿no? Sí es importante hacer un test de Bishop, ya, yo supongo que ya lo han visto ustedes. El test de Bishop es esta gráfica de acá que me va a determinar un puntaje, ¿no? Si está arriba de 6 o 7, quiere decir que el test de Bishop es favorable para la labor de parto y lo que yo tengo que iniciar es oxitocina en este caso. Pero el test de Bishop, si es desfavorable, o sea, está debajo de 6 o 7 de puntuación, lo que yo tengo que iniciar es prostaglandinas, pues por esto es la gráfica. El uso de antibióticos es importante porque se sabe que las pacientes que han roto las membranas corioamióticas tienen un factor de riesgo para tener coriomionitis o tener una endometritis puerperal, o sea, después del parto, en general una endometritis. ¿Cuándo, cómo y por qué? El antibiótico, una vez que se rompen las membranas, iniciar la cobertura antibiótica. El cómo, con tratamiento endovenoso, un tratamiento que puede abarcar 2 antibióticos a la vez, ¿ya? Clindamicina, gentamicina, ya es importante abarca un montón de bacterias, un montón del espectro antibiótico adecuado en este caso, y va bien las pacientes, y está descrito también como en el WINAS. ¿Por qué? Porque el por qué es porque nos disminuye las complicaciones coriomióticas que puede tener el bebito. Recuerden que una coriomenitis en la etapa final es cuando la bacteria ha ingresado al organismo del bebito. Entonces, el bebito va a generar problemas cuando yo le entrega al pediatra. Es un bebito que puede respirar, puede tener dificultades en la respiración,
y su puntaje de Apgar sea bajo, producto de que hay alguna complicación en ello. Entonces es importante aclarar que la sepsis, en este caso neonatal, está presente en una cordioamnionitis y es una complicación no solamente para el ginecólogo, sino también para el pediatra. En relación al parto precipitado, que es un trabajo de parto disfuncional también, porque no se comporta adecuadamente, definido como la expulsión del feto en menos de 3 horas. O sea, yo le estoy evaluando a la paciente que está en 3 de dilatación, 4 de dilatación, y a las 3 horas la paciente ha dado parto. O sea, no se comporta como debería de ser. Esto puede generar daño en el cuello del útero. Claro, cuando se dilata muy rápido puede estar asociado con desgarros en el cuello del útero. Entonces es importante tener en cuenta eso, ese punto. ¿Por qué? Porque si ha expulsado rápidamente esta paciente y más cuando es primeriza, va a acarrear algunos daños. El cuello del útero pues se puede desgarrar y la paciente generar una hemorragia puerperal o estar asociado a embolismo de líquido amniótico. Son casos extraños. Este embolismo de líquido amniótico se produce cuando hay un desgarro en el cuello del útero, cuando es masivo y cuando parte del líquido amniótico ha ingresado, pues, ¿no? Y eso genera un embolismo. Son raros y el tratamiento casi no existe. Ya se tiene que llamar a unidad de cuidados intensivos y el manejo es- tiene más del 50% de complicaciones como muerte, materna en este caso, una vez diagnosticado. Atonía uterina, claro, el útero no se ha preparado adecuadamente, ¿ya? Y genera, una vez que nace el bebito, una atonía, un tono ineficiente para contraer esta irrigación masiva que tiene el útero. Uso de sustancias extrañas. Es importante aclarar lo siguiente. En algunas oportunidades, y esto lo he visto más en la sierra. Hay algunas sustancias que pueden dar las matronas o algunas personas extrañas, o al menos algunos familiares pueden darle a la gestante alguna sustancia que no está dosificado, ¿no? Entre comillas, son las hierbas, y eso generar un aumento de la frecuencia de contracción uterina y agarrar también complicaciones. Desprendimiento prematuro de placenta cuando se ha producido en este caso, un parto precipitado, hemorragia posparto, o que haya tenido una lesión en el bebito en sí, con una parálisis. Como les dije, la desproporción cefalopélvica por causa de cavidad pélvica, si es en este caso la cadera en sí el problema, si la cadera es simétrica o es asimétrica, eso lo tenemos que valorar. Lo tenemos que valorar con los antecedentes de la mamá, pues, ¿no? Si haya tenido alguna fractura, alguna complicación de niñita, ¿no? Que haya generado esto, una polio, por ejemplo, que haya generado en su desarrollo la paciente alguna alteración, o algún problema en la deambulación que haya tenido la niñita en su nacimiento. Como les dije, algún accidente de tránsito, todo eso. La postura de la mamá también tiene mucho que ver, ¿sí? Si tiene alguna deformidad en su columna, tenemos que valorar también y pensar o sospechar en una simetría en la cadera. Entonces, en la entrada, pues puede estar contraída la cadera en relación al diámetro anteroposterior menor de 10 centímetros o un diámetro transverso menor de 12 centímetros o un diámetro conjugado menor de 11,5. Nosotros estamos evaluando y tenemos que valorar más o menos cuál es el conjugado. Recuerden que es la evaluación ginecológica, ¿no? Tenemos que medir más o menos el- el- la dimensión o la longitud que tenga nuestra mano para valorar en el tacto vaginal, al palpar el promontorio, cuánto de diámetro está teniendo esta paciente en relación a la pelvis. Y nos va a dar al menos una orientación. La pelvis puede ser proporcional al feto, eso sí, eso hay que entenderlo como tal. Una mamá que ha hecho, por ejemplo, DCP con un bebito de 4 kilos, no puede ser factible que haga un DCP con un bebito de 3 kilos o de 2,800. Entonces hay que entender que la pelvis se adecua básicamente o puede generar problemas básicamente al peso del bebito, ¿ya? No todas las pelvis van a generar problemas a todos los bebitos en sí, ¿ya? Entonces hay que entender eso, que hay pelvis que se pueden adecuar fácilmente al peso de un bebito de 4 kilos y pueden hacer.
Cuando se produce una desproporción cefalopélvica es más frecuente que se produzcan la ruptura prematura de membranas. ¿Por qué? Porque la tensión generada en las contracciones hace que el bebito, al no estar encajado, pues esa tensión vaya y se rompan las membranas. Al no estar encajado, la cabeza no es la que genera la presión, sino las membranas, las bolsas, y eso genera una ruptura. La adaptación mecánica del pasajero fetal el pasaje óseo tiene eficacia con las contracciones. Aumenta la presentación de fetales, claro, de presentaciones fetales anómalas cuando se produce una desproporción fetopélvica, como puede ser presentación de cara, de hombros. Y incluso como la cabeza no está encajada en la cadera de la mamá, pues puede producirse una ruptura prematura de membranas, y lo peor que te podría pasar es un prolapso de cordón. O sea, que se rompe las membranas y justo en la cadera, las bolsas y la cabeza esté el cordón ahí. Se rompa el cordón, perdón, las membranas y salga el cordón umbilical. Eso es una emergencia, emergencia. Tiene que nacer el bebito lo antes posible. Y si tú estás en el serum, lo que tú tienes que hacer al valorar esto, al diagnosticar esto, es introducir tu mano con la intención de que el cordón umbilical no se aplaste por la cabeza. ¿Por qué? Porque si no haces esto, las contracciones van a empezar a aumentar una vez que se rompen las membranas, como les había comentado. Entonces, el bebito, quieras o no, el bebito va a tratar de encajarse en la cadera, pero como está por ahí el cordón umbilical, ahí es donde se generan las complicaciones. Una vez diagnosticado, tú estando en el serum, lo que tú tienes que hacer es colocarte un guante, introducir el cordón umbilical lo más que se pueda y viajar en la ambulancia con tu mano en la zona vaginal de la mujer hasta entregar a la paciente a un profesional especializado al respecto. En relación a pelvis mediana contraída, genera detención transversa de cabeza. Se sospecha de esto cuando el diámetro interespinoso es menor de 10. Ya, recuerden, en relación a la pelvis, pues hay estrechez en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. De eso se está tratando. Entonces, cuando habla de la estrechez en la parte media, estamos hablando del diámetro interespinoso que viene a hacer esto, ¿ya? Que se evalúa también al tacto vaginal, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo unas espinas muy prominentes, con un diámetro muy corto, eso de todas maneras va a generar y va a acarrear algún problema. El bebito se puede encajar, pero del encaje no pasa, ¿no? Empieza hasta incluso puede dilatar, pero el descenso es el que va a tener dificultad. Y en relación a la pelvis, con el estrecho de salida contraído, que quiere decir el diámetro claro, interesquial de menos de 8 centímetros o menos, cuando tú colocas el puño en la zona subpúbica de la zona genital y encuentras una resistencia o encuentras un tope en ello, pues es probable que la mamá te haga complicaciones, te haga un trabajo de parto disfuncional. Pero en este caso, no tanto en el sentido de que no salga el bebito, bueno, eso va a depender mucho del peso del bebito, ¿no? Pero de todas maneras, esto está asociado con algún tema de desgarro, ¿no? Pero desgarros así más o menos de grado 2, grado 3 y grado 4 de desgarro que puede comprometer la salud de la mamá. Como les había mencionado, fracturas pélvicas hay que tener en cuenta ya, y estimación de la cavidad pélvica. La estimación de la cavidad pélvica anteriormente se hacía mediante placas, ¿no? Eso creo que les dije la vez anterior. Se tomaban placas en la cadera de la mamá y de acuerdo a las placas se evaluaba el diámetro y se tenía una noción si estaba dilatada o no perdón, si era el diámetro adecuado para el parto de un bebito. En relación al tamaño de la cabeza y el cuerpo fetal, la mayoría de las distocias se presentan con tamaño fetal normal, eso hay que entenderlo. En algunas oportunidades puede o presentarse una distocia, por ejemplo, de distocia de hombros, que quiere decir que es la detención de la parte del vía acromial que genera una detención en el canal de parto. Esta detención hace que se manifieste en el sentido de que la cabeza del bebito ha salido del canal vaginal, pero no los hombros, ¿ya? Y eso se va a presentar no necesariamente en bebitos macrosómicos, sino en cualquier peso del bebito. Eso hay que entenderlo. Nosotros podemos estar atendiendo a una multigesta, pero de todas maneras, a pesar de ser multigesta, existe un riesgo de que esta multigesta nos haga pasar un rato de angustia con una distocia de hombros.
Se cree que ningún método de medición actual predice satisfactoriamente la desproporción cefalopélvica, según el tamaño de la cabeza, claro. Eh, pero es importante tener en cuenta, si es que tenemos a la mano un ecógrafo, aplicar el ecógrafo y utilizar el ecógrafo, porque el ecógrafo nos va a dar el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica. La circunferencia cefálica, según el Williams, menor de 390 milímetros, va a permitir que esta cabeza pueda nacer por una pelvis adecuada, ¿sí? Mientras pasa ya de ese percentil de 390, es menos probable que la cabeza del bebito se encaje. La presentación en relación a las presentaciones anómalas, como la presentación de cara, ¿pueden hacer el bebito con presentación de cara? Sí pueden hacer, pero de todas maneras va a generar algunas complicaciones en la cara del bebito, porque recuerden que el vértex es distinto a la cara es mucho más vulnerable, entonces el bebito va a nacer con equimosis en todo el rostro, ya, producto del sobreesfuerzo que se ha generado, ¿no? También de los múltiples tactos que puede recibir. El bebito realizará los movimientos cardinales como ya conocemos, girará como corresponde y nacerá, porque el diámetro es de 9,5, más o menos parecido al del vértex. Entonces, bebitos de cara pueden nacer, pero van a nacer con sus secuelas, con sus complicaciones, pero no necesariamente producto del mal manejo del médico, sino el hecho de que el bebito venía de cabeza, perdón, venía de cara, y estas son las secuelas que se producen en este intento del parto. Hay que explicarle siempre al familiar porque es importante entregar a un bebito, pues cada papá o cada familiar va a querer recibir un bebito sin complicaciones, sin rasguños, sin nada, ¿no? Un bebito como de foto, rosadito, peinadito y todo eso. Pero en ese caso no todo se va a dar así, ¿no? En algunas oportunidades, cuando el bebito está de cara, puede acarrear estas complicaciones. Va a recibir un bebito con equimosis en todo el rostro y hay que explicarle en qué